Fuente de poder para un Xbox One Fat. Es la versión PB-2221-02MX. Este tiene un PFC pasivo, o sea, no tiene circuito PFC. Lo hace por medio de unos capacitores en serie y por medio del puente rectificador genera los 400 volts, casi 380, casi 400 volts. Este integrado se encarga de generar 3 voltajes, uno del lado caliente y 2 del lado frío. En el lado caliente genera 15 volts en este diodo D400, y en el lado frío genera 12 volts en este diodo D551 y 5 volts en este diodo D550. Esta fuente sí está un poquito más complicada porque trae un modulito, trae un módulo, trae ese módulo que está ahí. Entonces sí va a estar difícil checar por la parte de atrás de ese módulo, por ejemplo. Habrá que quitarlo, pero pues una vez quitado pues ya no se puede checar directamente en la fuente. Creo que el módulo trae más cosas que la misma fuente. Sí está más complicado el diseño de esta fuente. Acá se generan los 12 volts por medio de estos dos MOSFET y estos 4 MOSFET y este transformador. Estos 2 MOSFET pues se van al módulo. Igual estos dos. Aquí están todos señalados. Ahí están los pines, sus números. Se entran a estos dos integrados. Lo que miré es que esta fuente tiene 3 tierras. Una tierra la marqué con este símbolo, es el área caliente, y en el módulo y parte de la fuente, pero más en el módulo, tiene dos tierras independientes. Una que es la tierra de 12 volts, hasta aquí, toda esta línea, casi toda esta línea, y la tierra de 5 volts, que es esta otra línea que está, toda esta. ¿Sí? Esta, la tierra de 5 volts se mete en el pin 12, y la de 12 volts se mete en el pin 1, y aquí están otra vez, pin 1, esta es la tierra de 12 volts, y en el pin 12, esta es la tierra de 5 volts. O sea que si queremos medir algún voltaje, habrá que medirlo correctamente con su tierra, porque si no vamos a leer valores equivocados. Hay que saber qué es lo que vamos a medir y a qué aterrizarnos, porque te puede dar valores equivocados. Por ejemplo, yo aquí ya puse ya localicé 2 tierras. Esta que es la de 5 volts y esta otra que es la de 12 volts. Pues, por ejemplo, si ponemos aquí en la de 5 volts, pues aquí podemos checar, y ahí ya tenemos el voltaje de 5 volts, 5.4 marca. Con el multímetro me da 5.1.
si queremos checar la de 12 volts, entonces hay que cambiar la tierra acá y acá checar. Pero como ahorita no está prendida la fuente, no va a marcar nada. Esta fuente funciona y todo. Esta fuente funciona. Tenía un pequeño detalle con una bobina. Estaba rota aquí, no pasaba la corriente por acá. Eso era todo lo que tenía. Pues nomás dándoles el dato ese de que para checar voltajes en esta área, en el área fría, hay que saber en qué tierra nos vamos a aterrizar el multímetro, porque si no nos va a dar voltajes erróneos, a veces hasta nos da voltajes negativos. Pero te puedes dar cuenta por medio del esquemático. Lo tengo a la venta, o si lo quieres, ahí estamos.